Vamos a saludar a alguien que conoce bien cómo se la gasta el régimen, porque estuvo en sus cárceles durante 4 años. Hoy está en España, no exactamente exiliado, porque, si yo no me equivoco, la figura es desterrado. Loren Salé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Tú estás desterrado, ¿verdad? sí, bueno, es una figura que no Que es no existe. constitucional, pero bueno, fue así después. Primero me secuestran en Bogotá y me llevan al centro de tortura de La Tumba. Ahí estoy 2 años y luego me trasladan al helicoide 2 años más, donde, por cierto, hay 14 españoles secuestrados en centro de tortura. Para aquellos que les preocupa Venezuela y que durante todos estos años no se acordaron, hoy se indignan por el derecho internacional porque afecta a Maduro. Yo les quiero recordar que en este momento hay 14 españoles en centros de tortura. Pero también, antes de continuar, Gabriela, la corresponsal de ustedes, afortunadamente no está detenida, pero hoy detuvieron a 7 periodistas. Hoy detuvieron a 7. Y en las cárceles hay más de 800 ciudadanos inocentes privados de libertad, a los cuales la izquierda democrática española lamentablemente nunca les ha interesado. Porque los que hoy se rajan las vestiduras a hablar de derecho internacional, yo quiero que me digan cuántas personas, cuántas madres de los estudiantes asesinados en Venezuela que están acá han entrevistado. Si han querido atender una sola vez a algún familiar de algún preso político español en un centro de tortura venezolano. Yo lo viví, a mí no me lo contaron. Yo estuve 4 años ahí hasta que me desterraron y me entregaron a un cuerpo diplomático de España. Y eso pasó entre el 2014 y el 2018, pero mi celda está ocupada. Mi celda no quedó vacía. Y aquí hay que poner el centro, aquí se nos olvida, uno, que Nicolás Maduro no es un presidente. Eso es lo primero que aquí hay que aclarar. Nicolás Maduro no es un presidente, no es legítimo, es un dictador que lidera una organización criminal. Segundo, en Venezuela, no solo el régimen de Nicolás Maduro no solo tiene una acusación por narcotráfico, es que se nos olvida que la Fiscalía de Chile, bajo el gobierno de Boric, que es todo menos un facho, según Europa, ¿verdad? Esa fiscalía acusa a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro y a su gobierno por el asesinato, la incursión de comandos de la policía política venezolana. Entró a Santiago de Chile, secuestró a un perseguido político venezolano y lo enterró vivo en Chile, en Santiago de Chile, y la fiscalía tiene las pruebas que acusan a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro por la orden de ese asesinato. ¿Dónde estaba la gente de Podemos denunciando esa vaina? ¿Dónde estaban los que hoy se indignan y los que fueron ayer a la embajada de Estados Unidos a protestar? Mira, yo no soy ni trompista ni nada que se le parezca. Bien crítico he sido todo este tiempo. Pero no tolero la hipocresía con la que hoy salen a defender a un dictador. O sea, Franco era malo y Maduro es bueno. Mussolini era malo y Diosdado Cabello era bueno. O sea, aquí vamos a poner el centro de que en este momento hay 800 a los cuales se le suman 7 periodistas. Loren, ¿y Delcy Rodríguez? Porque hemos visto a Delcy Rodríguez jurar como presidenta, y aquí lo que parece es que Estados Unidos al menos la admite como el poder encargado. Ya veremos hacia dónde avanza ahora Venezuela, pero se ha constituido hoy una Asamblea Nacional que es del todo ilegítima, porque es fruto de unas elecciones donde no ha participado la oposición. Es que, de hecho, y ahí es importante, y le pido de verdad a los periodistas que nos ayuden con algunas cosas conceptuales, porque en Venezuela eso no fue una elección, y no fue una elección porque primero no había un CNE legítimo, y a la oposición no fue que no quiso participar, es que no se le permitió, porque si tú no obedeces al chavismo, tú estás inhabilitado. O sea, en ese proceso se inhabilitó a los opositores, se persiguió a los líderes, se exilió a mucha gente, se desterró a mucha gente en el 2015. Entonces, eso no son unas elecciones. Elecciones es lo que pasa aquí en España, que tú puedes votar y ejercer libremente
tu voto. O aquí no se ha perseguido a ningún partido, por lo menos desde que yo vivo aquí. Esas son unas elecciones. En Venezuela nunca ha habido unas elecciones. Venezuela está secuestrada por una organización criminal. El 30% de la población de un país no se va por pequeños problemas en la economía, ¿no? Se va por una situación bien grave. ¿Acaso los europeos sí tuvieron derecho a que Estados Unidos y Rusia los ayudara cuando estaban sometidos bajo el régimen nazi? ¿Y por qué nos tienen que condenar a nosotros los venezolanos a vivir una dictadura? O sea, nosotros tenemos que estar como los cubanos. O sea, nosotros tenemos que esperar a que Maduro se muera. ¿Por qué? ¿Quién le iba a dar el parado a Maduro? Yo hubiese querido que se lo diera el Vaticano con Los Ángeles. ¿Pero quién le iba a dar? ¿Ah? ¿La Unión Europea? ¿Ah? ¿Quién le iba a dar el parado? ¿La CPI? ¿Quién le iba a dar el parado a un matón como Maduro? ¿Ah? ¿Quién se lo iba a dar? ¿Pero crees que con Delcy Rodríguez o con los primeros pasos que estamos viendo, por ejemplo, tú tienes esperanza de regresar pronto a Venezuela? Como todos, yo creo que cualquier venezolano que se sienta aquí te va a responder lo mismo. Todos queremos regresar. No, querer, ya lo sé. Y esperanza, Delcy Rodríguez, ¿quién es Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez era la responsable directa del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que pasó del Ministerio de Interior y Justicia a la vicepresidenta cuando ella era vicepresidenta. Y bajo sus órdenes se asesinó gente en el helicoide y en la tumba. Ella es responsable tiene prohibida la entrada en cualquier país democrático. Es decir, está sancionada por crímenes graves de lesa humanidad. Ojo, crímenes graves de lesa humanidad. No estamos hablando de cualquier cosa. Trump está apostando a ella. Primero, a Maduro lo entrega también su propia gente. Claro. Eso queda bien claro. Segundo, ellos apuestan a Delcy porque creen que hacia ahí habrá una dirección. Esa es la decisión de Trump. Trump es un aliado circunstancial de la causa. Trump no es nuestro salvador. Es afortunadamente un aliado circunstancial, pero depende de nosotros los venezolanos de seguir movilizándonos para que se respete la decisión del pueblo venezolano. A ti te puede gustar o no María Corina, pero la gente la escogió y no la escogió de la nada. La escogió porque tiene una serie de atributos y de condiciones que la hacía sobresalir dentro del liderazgo opositor. Y la gente y Maduro la persiguió, la inhabilitó, le hizo todo para que ella no pudiera competir. Está Edmundo y la gente votó por Edmundo González. Ahí hay una decisión. Si algo existe con legitimidad en Venezuela, repito, te puede gustar o no, pero si algo tiene legitimidad en la esfera política y social de Venezuela es Edmundo González, elegido presidente, con todo en contra, y María Corina Machado, elegida como como líder de la oposición, que no fue que se escogió porque es tuitera, se escogió porque hubo unas elecciones internas dentro de la oposición, bajo persecución, y la escogieron. Entonces ahí hay una legitimidad que después se va a hacer efectiva a la medida de que nosotros nos sigamos movilizando, y ahí también es responsabilidad de María Corina y de Edmundo no solo quedarse de brazos cruzados, sino también asumir el liderazgo y decir, bueno, vamos a seguir para adelante. Claro. Trump es una situación circunstancial, pero la libertad y la democracia evidentemente depende de los venezolanos. Afortunadamente Trump le dio un parado a Maduro, y gracias a Dios que se lo dio, hermano, porque si no nadie se lo iba a dar. Porque mientras en Venezuela se torturan a ciudadanos, entre eso, vuelvo y repito, 14 españoles, ¿verdad?, que tienen derecho a estar aquí en su casa con sus familiares, aquí en España se sigue lavando dinero del chavismo. Porque las casas que se compran y los pejados que se compran en Salamanca, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? Y el chavismo llegó hasta donde llegó con sus tentáculos, porque aquí también hubo gobiernos que le sirvieron. ¿Por qué? Por el petróleo. Entonces que no vengan a hablar aquí que si Estados Unidos quiere el petróleo, no, porque todos chuparon del petróleo venezolano y por eso no nos atendían a nosotros. Nicolás Maduro ofreció el petróleo venezolano a Donald Trump. Chávez nunca dejó de venderle petróleo a No, pero quiero decir, a mí, claro, ahora mismo tenemos más incógnitas que certezas, porque como ves jurar presidenta a Delcy Rodríguez, dices, bueno, ¿hacia dónde va Venezuela? Porque si esta va a ser la solución. María Corina Machado sigue en el exilio, sigue fuera. Bueno, ella ha salido para recoger el Premio Nobel de la Paz. Todos creímos que esa salida significaba que ella tenía la esperanza de un pronto regreso, pero los primeros gestos del gobierno de Estados Unidos parece que no están por el restablecimiento de Edmundo González como presidente electo. Bueno, mira, yo creo que todos estamos claros
porque aquí no nos chupamos el dedo, que Trump su interés no es la democracia y la libertad y los valores nobles y supremos de la civilización, ¿no? Tiene unos intereses económicos, claro, y además lo dice, ¿no? Y tiene una apuesta. Y nosotros tenemos la nuestra. A nosotros nos interesa la libertad, la democracia. 1, la liberación de todos los presos políticos. Y 2, el retorno de todos los exiliados y perseguidos y el cese a la persecución política. Nosotros tenemos que seguir caminando en esta línea, que María Corina sabe que cuenta con la mayoría de los venezolanos para seguir empujando, porque aquí no solo hay que presionar, aquí también hay que presionar a la administración de Trump, porque si se queda en un ambiente como, a lo mejor la transición queda a medias, pero nosotros necesitamos movilizarnos para que además nuestros aliados europeos y todos aquellos demócratas, indistintamente si son de derecha, si son de izquierda, pero gente que cree en la democracia aquí en Europa, nos apoyen, gobiernos. ¿Y por qué no tienen que apoyar? Porque nosotros no le estamos pidiendo que manden soldados, a España nunca le hemos pedido que manden soldados a rescatar a los venezolanos. Lo que le hemos pedido es que dejen de lavar dinero del chavismo aquí, porque aquí se lava, y aquí, si Hacienda sabe cuánto dinero tengo yo en mi cuenta, Hacienda sabe cuánto dinero mete el chavismo y se lava. Y aquí se sabe todos los negocios corruptos que ha habido con la dictadura venezolana. Con que frenen eso, a nosotros nos ayuda muchísimo. Pero igual pasa en Italia, pero igual pasa en Francia. Entonces, el reto es grande, sí. Trump es un aliado circunstancial, sí, pero nosotros tenemos nuestros intereses, Estados Unidos tiene sus intereses, la región Suramérica tiene sus intereses, y nosotros tenemos que seguir jugando para sacar esto adelante. Tenemos más de 20 años luchando por la democracia en Venezuela. No nos vamos a rendir. Así tengamos que empujar no solo a todos los aliados del chavismo, sino también a la propia administración de Donald Trump, que tiene su idea de pragmatismo político. Oye, para que los oyentes se hagan una idea, ¿cómo están? O sea, ¿cuáles son las condiciones en las que están presos esos 14 españoles? Tú estuviste en el Helicoide. Sí. El Helicoide yo creo que es un símbolo de la represión chavista. Además demuestra un poco cuál era la naturaleza del régimen. Era un lugar concebido para ser un centro comercial grande. Es una gran superficie, además con una arquitectura muy reconocible, y que se convirtió en la peor pesadilla de la oposición venezolana, de la disidencia interna. El 8 de diciembre, hace unas semanas, en el Helicoide murió Alfredo Díaz, un preso político, que él era alcalde de Margarita y después escogió como gobernador en Porlamar, y lo asesinaron. ¿Sabes? Duró meses pidiendo atención médica, sabían que necesitaba atención médica urgente y no se la dieron para que se muriera. Eso acabó de pasar. Eso es oficial, ojo, eso es oficial. A mí me entregan de la dirección a una delegación española el 12 de octubre del 2018. ¿Y sabes qué había pasado unos días antes? 4 días antes del 12 de octubre del 2018. En el SEBIN, donde a mí me tenían, secuestran a Fernando Albán, un concejal, lo torturan y lo lanzan por una ventana de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Es decir, eso es como que agarren en Sol o en Gran Vía y en un 7º piso torturen a alguien y lo lancen por la ventana en pleno centro de Madrid. Si hacen eso, saca todo lo demás que se hace. Y yo no les voy a decir que me escuchen a mí. Agarran y se van a meter en las comunicaciones de la Fiscalía de la Corte Penal. Por cierto, la misma Corte Penal que emite orden de captura contra Netanyahu. Por cierto, es la misma Corte Penal donde hay pruebas suficientes no solo de tortura, el uso de la violencia sexual en mujeres, desapariciones extrajudiciales, persecución a la prensa. No lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional, lo dice Human Rights, lo dice la CIDH, lo dice la CPI. No le crean a un venezolano o a un suramericano. Créanle a los mismos
que denuncian lo que pasa en Gaza y los mismos que denuncian lo que pasa... Estoy pensando que entre esos desaparecidos estuvo durante 30 días el yerno de Edmundo González, detenido. Bueno, suponíamos que estaba detenido, pero no había noticia. Y ha sido condenado a cadena perpetua. Sin derecho a la defensa, porque a la gente que está condenada ahí jamás le permiten defensa privada. Yo tuve 4 años y a mí ni siquiera me hicieron nunca un juicio, ni siquiera una audiencia preliminar. Ni siquiera una audiencia preliminar. O sea, tú no te encontraste ante un juez. Nunca, jamás. Y de hecho, al salir, demandamos al Estado colombiano por mi secuestro en Colombia y le ganamos al gobierno de Juan Manuel Santos en ese momento. Entonces, los que están detenidos... Por cierto, Premio Nobel de la Paz. Por cierto, Premio Nobel de la Paz. No les permiten tener derecho a los abogados. Están secuestrados. Es que la palabra correcta no son presos. Preso es el que puede estar aquí en una cárcel. Son rehenes que pueden salir hoy, como pueden salir en 20 años, como pueden salir muertos, como pueden ser de una vez expatriados. Entonces, los horrores, yo no se los quiero contar. Léanlo en los informes de la ONU, léanlo en los informes de Amnistía Internacional, porque no van a acusar a Amnistía Internacional de ser una organización fascista, ¿cierto? Ni van a acusar a Human Rights Watch de ser una organización fascista. Entonces, porque yo hoy no quiero hablarles a los que están con el pueblo venezolano, quiero hablarles a los que están con el dictador Nicolás Maduro, que me parece demasiado injusto. Bastante hemos sufrido para tener que calarnos que alguien nos quiera explicar lo que sufrimos en Venezuela cuando nunca han estado allá, ¿sabes? Porque si la dictadura de Franco fue mala, la dictadura de Maduro no es buena. O sea, no es posible que las dictaduras militares solo son malas si suceden en Europa. Y cualquier dictador bajo una frase antiimperialista, entonces es un héroe para muchos aquí en Europa. Pues no, nosotros tenemos el derecho a vivir en libertad en nuestro país. O sea, no se opongan a eso. Eso se lo digo a los políticos aquí españoles que están defendiendo a Maduro. Oye, no se opongan. Nosotros queremos ser libres y queremos ser libres en nuestro país. Yo quiero ir a un hospital público, no aquí. Yo quiero ir a un hospital público en Venezuela. Yo quiero que mis hijos estudien en una escuela pública, no aquí en el norte de España. Quiero que estudien en Venezuela. Y en Venezuela, el propio Partido Comunista Venezolano, que eso no lo dicen, el Partido Comunista Venezolano es perseguido en Venezuela, está judicializado, y el candidato presidencial del Partido Comunista Venezolano, Enrique Márquez, está preso en el helicoide. Eso no lo dicen, que el Partido Comunista está en la resistencia y que tiene presos políticos. Tampoco hablan de los dirigentes indígenas asesinados y masacrados en Venezuela por defender sus tierras frente a la extracción de oro con el que hacen negocio aquí en España. Loren, antes señalabas el papel de Podemos de pura complicidad. Bueno, si es que cuando eran profesores, sus dirigentes iban ahí a Venezuela a celebrar el chavismo primero, luego el madurismo y además a ser pues debidamente tratados y adiestrados. Pero, ¿cuál es el papel cómo ves el papel de Zapatero? Que empezó siendo un mediador, de repente naufragan las conversaciones y pasa a un papel de complicidad con el chavismo o de comprensión con el chavismo que aquí también llama mucho la atención. Mira, Zapatero fue de los que les dijo muchas veces a mi mamá que no denunciara lo que me pasaba. Zapatero tuvo el descaro de llamar a mi mamá a querer regañarla porque mi mamá denunciaba lo que estaba pasando en el helicoide. Zapatero ha hecho de la tragedia y del sufrimiento venezolano un negocio. Un negocio. Por eso no... ¿Tú has conseguido un venezolano que hable bien de Zapatero? Honestamente. ¿Ustedes conocen un venezolano? Bueno, Delphi le llama a mi príncipe. Pero... Ustedes conocen a un venezolano que hable bien de Zapatero, pero digamos, claro, no, saben que no, al menos de que sea Delcy, ¿verdad? Que son sumamente amigos, o sea, un enchufado con un penthouse en Salamanca. Pero yo estoy seguro que ustedes no han conocido a un venezolano que te hable bien de Zapatero. ¿Por qué? Porque ha hecho del dolor y el sufrimiento venezolano una tragedia y un dolor. Y por eso hoy yo dije, voy a ir allá porque yo sé que mucha gente estuvo en la embajada de Estados Unidos protestando, no porque le pagaron, no porque hacen negocios con Maduro, sino porque genuinamente tienen una idea
de lo que está pasando en América Latina. Yo les pido, uno, ¿ustedes están de acuerdo con el eurocentrismo? Le pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con una idea colonialista europea? Porque cuando quieres tú, desde una arrogancia y una soberbia intelectual europea, quererle decir a una víctima que a su hijo lo mató la dictadura, quererle explicar qué es lo que pasa en su país, usted está teniendo una visión absolutamente eurocéntrica, colonialista, arrogante y soberbia. Porque no es posible que su sesgo antinorteamericano sea más fuerte que la sensibilidad con las víctimas de personas que sufren en un país como Venezuela. Como lo han hecho y se acostumbraron, y esto es una cruz que tenemos que asumir y que en algún momento tendremos que responder, como se condenó al pueblo cubano. Porque hoy Venezuela, pasó lo que pasó con Venezuela y con Nicaragua, porque aquí la gente le gustaba ir a Cuba a disfrutar de las playas que los cubanos nunca se le han permitido disfrutar. Y no solo de las playas, Loren, veo que, bueno, a todo esto habría que acuñar, ahora que se habla del mansplaining, ¿sabes? Habría que acuñar el splaining, ¿no? Que es cuando el español le explica al venezolano, ¿no? Veo que tienes una libreta de Galicia. ¿Estás en Galicia ahora? Estoy en el norte de... te hacían Asturias. Estoy ahí, justo en la frontera. En Vegadeo, Ribadeo, ¿no? Por ahí. Bien, estupendo. Oye, pues... Para los amigos de Diosdado y Maduro que están en... Sí, no, mejor que no lo sepan, eso es. Oye, pues Loren, ha sido un placer tenerte aquí en La Brújula. De verdad esperamos que pronto pues que puedas regresar a Venezuela. Gracias, libre y en seguridad. Gracias.